joven. Ahora, en cada uno de los foros yo trato de dejarles una frase que es la idea fuerza. En el primero les dije, sin seguridad energética no hay transición. En el segundo foro les dije, la seguridad es el principal derecho. En el tercero, que las rentas criminales son el sustento, que las economías ilegales son el sustento de las estructuras criminales. Y en este foro la idea fuerza es, la educación es el cimiento para las sociedades prósperas. Un país que no tenga educación accesible, de calidad y pertinente es una sociedad que no puede tener crecimiento económico y social. Presidente, y ya lo sabemos hacer. ¿Se acuerda de esta cartilla? De 2002 a 2010 usted implementó la revolución educativa y vamos a volver a hacerlo de cara a las exigencias de este siglo. Nosotros creemos en una educación con varias características. Primero, el sector público y el sector privado son complementarios. No estamos de acuerdo con la visión de este gobierno de estatizar la educación. Dos, yo que fui docente se los digo, no necesitamos profesores para adoctrinar, necesitamos profesores que generen pasión por el conocimiento. Y el tercer elemento fundamental es que la tecnología se convierte en el pilar de la transformación educativa. Les quiero poner dos ejemplos. Perdón, es que no sabía que era yo. Cuando uno analiza la experiencia de distintas naciones, se encuentra cómo con la educación se logran revolucionar las naciones. Primer ejemplo, Corea del Sur. En los años 50, Corea quedó devastada por la guerra. Un país que tenía un Producto Interno Bruto mucho más bajito que el de Colombia. Más de 1.900 millones de dólares frente a más de 4.100 millones de dólares de Colombia. 13 o 15 años después, Corea del Sur ya superaba el PIB de Colombia y en 2023 el PIB de Corea fue 1.7 billones y el de Colombia solo 363.000 millones. Esta es la prueba de lo que se logra cuando se apuesta a una educación universal y de calidad. Ellos lo hicieron priorizando la formación de los maestros y la infraestructura educativa. Terminaron logrando una tasa de alfabetización del 98% y convirtieron al país en líder de tecnología e innovación. Singapur, segundo ejemplo, le apostó. Singapur es un país que no tiene muchos recursos, entonces le apostó a la formación del capital humano. Implementó un sistema educativo basado en la excelencia con énfasis en matemáticas y ciencias, la formación técnica y vocacional de acuerdo a las necesidades del mercado. Y Singapur terminó convirtiéndose en un país que atrajo inversión y se convirtió en un centro financiero y tecnológico. El año pasado, Singapur ocupó el primer lugar en el índice de competitividad agregada. Y miren, en 2023, el PIB per cápita de Singapur fue 11 veces el PIB per cápita de Colombia. La educación incide en la formación de capital humano, de desarrollo personal y de movilidad. Es lo único que salva a los hijos de las familias pobres de seguir atados al círculo de pobreza. Por eso nosotros proponemos educación en 5 focos principales: ciclo completo y flexible, cobertura, calidad y pertinencia, financiamiento y tecnología. ¿Por qué hablamos de ciclo completo y flexible? Gabo decía que la educación, no te gusta, pero esta frase sí, es de la cuna a la tumba. No podemos hablar de educación si no hablamos de la formación de 0 a 5. En esta etapa se forman 1 millón de conexiones cerebrales por segundo.
Lo que usted no hace por un niño de 0 a 5, no lo recupera en el resto de la etapa de vida. Por eso hay que hablar de educación desde la primera infancia hasta la andragogía. Aquí, presidente, hay un tema muy importante. El mundo se está envejeciendo y Colombia se está envejeciendo. Hay que pensar en la educación del adulto y la educación del adulto mayor. Aquí hay un tema muy importante, presidente, y es cómo se está moviendo el índice de natalidad. Nosotros empezamos a encontrar un tema muy importante, y es que en el 2030 más del 17% de los colombianos van a ser mayores de 60, y para el 2050 el 25.9% de los colombianos son mayores de 60. Eso nos está mostrando un país que va a envejecer, y eso también se demuestra con la tasa de natalidad. En los años 50 la tasa de natalidad era 47.1 por 1000 habitantes. El año pasado fue 9.8 por 1000 habitantes. Eso nos muestra un perfil demográfico que exige empezar a pensar en el enfoque educativo diferente, en mayores y adulto mayor. Y ahí nosotros sabemos que se ha logrado mejorar gracias a programas que hay que mantener. Familias en acción, las madres comunitarias, los vouchers para jardines. Y aquí siempre tenemos un debate en el que ha sido importante la postura de la senadora Paloma. Educación pública no solo significa financiar oferta, puede ser también financiar demanda, y eso es lo que se hace con estos vouchers. Además, nosotros necesitamos trabajar temas de nuevas tecnologías y nuevas habilidades. Aquí hay unas cifras muy importantes en el tema de cobertura. Colombia ha avanzado mucho en los últimos años en cobertura educativa. Sin embargo, seguimos teniendo retos. Un reto importante es el tema de la deserción escolar. Señor presidente, una deserción del 3.7%. Ahí, por eso yo presenté la ley para evitar la deserción y generar el sistema de alertas tempranas. 47% de los estudiantes que ingresan a educación superior no finalizan la carrera. Solo 41% de los que se gradúan van inmediatamente a educación superior. El informe de la OCDE, además, ahora lo habló Miguel, habla de la cifra de los niños, que son los niños que ni estudian ni trabajan. Nosotros tenemos un promedio por encima de la OCDE y por encima de América Latina. Este tema es muy importante, presidente, porque nosotros hoy tenemos que empezar a superar unos retos. En el de primera infancia, solo 20% de los niños de 3 a 5 tienen matrícula, 20% no tienen matrícula, y 70% de los de 0 a 2 tampoco están en ningún centro. Ahí eso genera dos dificultades. Uno, que no estamos cuidando esa primera etapa que es clave para el desarrollo posterior, que es el que permite el aprendizaje, el mejor relacionamiento, pero además el que este gran porcentaje de niños de 0 a siempre no tengan dónde estar, limitan la capacidad de las mujeres para ingresar al sistema laboral. ¿Qué ha hecho el Centro Democrático en este sentido? 3 leyes importantes: la que permite que las cesantías se puedan usar en educación, la de acompañamiento de los padres al programa de alimentación escolar para evitar la corrupción, y la tercera ley importante es ampliar el tema del PAE. En este tema yo creo que es importante que tengamos varios puntos. Uno, tenemos que crear un plan nacional de infraestructura escolar rural. Un problema en Colombia es que la educación se convierte en un sistema más deficiente dependiendo de la ubicación geográfica y del estrato socioeconómico. Esa es una brecha que nosotros tenemos que romper.
ampliar la educación materna de 0 a 3 y preescolar, que es desde los 3, fortalecer la jornada única en colegios públicos, doble titulación. Presidente, como yo no he logrado que me aprueben la ley, cuando sea presidente vamos a crear el Sistema Nacional de Prevención de la Deserción y de alertas tempranas para devolver los niños a los colegios. Vamos a ampliar la cobertura del PAE. Presidente, ojo con esta cifra. El PAE pasó de 17% en 2013 a 79% en el 2023, pero hoy hay 1.5 millones de niños que están estudiando sin cobertura del programa de alimentación escolar. 19 de los 32 departamentos están por debajo del promedio de cobertura del PAE en el país. En el tema de calidad y pertinencia, no basta que los jóvenes estudien y puedan ingresar a los institutos de formación. Necesitamos que nuestra educación responda a las exigencias del siglo XXI. Ahora se hablaba del gran problema de entidades sin luz, sin equipo de cómputo, sin internet. Tenemos un problema adicional y es que solo 17 de las 96 entidades territoriales de educación acreditada tienen programas de formación docente. Y un problema adicional, señor presidente, nuestro país es uno de los países donde los niños tienen que repetir más los años. Estamos por encima de la OCDE. La repitencia en Colombia es de 5.8, mientras que en la OCDE es de 1.5. Aquí hay varias cosas en las que tenemos que hacer esfuerzo. Primero, un llamado para que en Colombia entendamos, aquí gran parte de la matrícula es profesional y el mundo y el mercado requiere cada vez más técnicos y tecnólogos. Hay que tratar de invertir la matriz y hay que insistir, presidente, en ciclos propedéuticos, que la gente pueda entrar y salir flexiblemente del sistema educativo. Tenemos que mejorar en casi todos los puntos de las pruebas PISA. Nos va mal en matemática, en lectura, nos va mal en ciencia, nos va mal en pensamiento creativo. ¿Qué hay que hacer? Adaptemos los currículos a los estándares básicos y a lo que necesita el siglo XXI. Reforcemos esas áreas en las que estamos débiles: matemática, ciencia, pensamiento crítico. Presidente, inconcebible que en el siglo XXI tengamos colegios públicos sin bilingüismo, sin formación financiera, sin formación en habilidades digitales, sin formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hay muchos países en el mundo que trabajan formación financiera, es enseñar a ahorrar y a manejar la plata. Eso hay que hacerlo desde el colegio. Vamos a crear nuevos incentivos para calificar los profesores, para evaluarlos de acuerdo a su desempeño de sus alumnos y mucho más incentivos. Uno de los países que tiene mejor educación creó un sistema que hace que los mejores estudiantes pasen a ser profesores. Nosotros vamos a crear incentivos para que los que tengan mejores pruebas saber busquen ingresar a carreras docentes o de licenciatura. Educación articulada con el mercado laboral. En el tema de financiamiento, presidente, la oferta no está conectada con la demanda. 57% de los jóvenes conocen el programa de ICETEX, solo el 57%. Solo el 42% conocen las becas de las instituciones de educación superior y solo el 41% las becas de los gobiernos municipales. Nosotros, presidente, vamos a trabajar fortaleciendo el ICETEX, con el que yo pude estudiar y al que Petro le eliminó el subsidio a la tasa. Las vuelve impagables y eso afecta las instituciones públicas y privadas. Y presidente, finalmente, porque se acabó el tiempo, vamos a trabajar en el tema de tecnología y transformación digital. Aquí hay un tema importante y es que subir solo
10% la digitalización del país nos permite subir en productividad y generación de empleo. Al presidente, yo gano. Antes del 7 de agosto le estamos marcando a Elon Musk para llevar satélites y que no quede un centímetro de Colombia sin internet. Es inconcebible eso en el siglo XX. Hay que evaluar si dejamos de cobrar el espectro y cambiamos espectro por cobertura y conectamos el resto satelitalmente. Y presidente, yo les quiero hacer una invitación. Como aquí solo son 10 minutos, en mis redes va a estar colgada la presentación completa con las cifras y abierta también a sugerencias para que juntos volvamos a hacer la revolución educativa. A partir del 2026, les prometo y me comprometo que vamos a tener una Colombia más educada, vamos a tener una mejor Colombia. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias. Con ustedes a continuación llamamos